Bien, como les comenté, estamos con Patricia Balbuena, viceministra de Interculturalidad, para conversar sobre qué es lo que ha estado sucediendo en el lote 88 de Camisea, cómo concluyeron las observaciones que se habían hecho al estudio de impacto ambiental y, en fin, sobre cómo anda la consulta previa en general en el país. Hola Patricia, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, muchas gracias más bien por la invitación. Bueno, en el caso del proyecto de exploración del lote 88 por la empresa Pluspetrol, el Viceministerio de Interculturalidad tiene este expediente desde noviembre del 2012. Sí. Y nosotros, bajo la gestión de la ministra Diana Álvarez Calderón, lo que hemos tratado de hacer es, cumpliendo, digamos, con todas las exigencias técnicas, revisar toda la información acumulada, que más o menos son un acumulado de 30 tomos de información, y, digamos, recabar información primaria, porque uno de los grandes problemas es que hay mucha información, digamos, que circula, pero que está basada, digamos, en información secundaria muy antigua, ¿no? Que ya, digamos, no recoge los cambios que han habido al interior de la reserva y, digamos, si presentan a la reserva como un bloque homogéneo cuando hay mucha diferencia al interior de ella, ¿no? Entonces, lo que el viceministerio ha hecho es tratar de dar un trabajo lo más técnico, siguiendo todo el procedimiento administrativo que está establecido y regulado por la ley, a partir de lo cual ha hecho una serie, digamos, un ida y vuelta permanente con el sector y con la empresa para plantear una serie de observaciones. Claro, porque se habían planteado estas, ¿cuántas observaciones eran? Nosotros, digamos, tenemos el informe que elaboró el Viceministerio de Interculturalidad, planteaba 37 observaciones. Claro, y ya se levantaron todas, ¿cierto? Se levantaron todas. Así es, en un proceso permanente, como te digo, que es el proceso usual, ¿no es cierto?, de ida y vuelta, en el cual la empresa va levantando a través, digamos, del Ministerio de Energía. ¿Cuáles eran las observaciones más importantes que habían encontrado y cómo se han levantado? Sí, las observaciones más importantes tienen que ver con buscar, digamos, con el objetivo de buscar la protección de la población, digamos, y establecer principios precautorios al interior del lote, porque es de lo que hablamos. A veces se habla de mucho de poblaciones que están fuera del lote, pero acá es lo que está dentro del lote. Y ahí, digamos, las principales observaciones tenían que ver con el tipo, digamos, la intervención de exploración, que son básicamente las sísmicas, ¿no? Tanto las 2D como las 3D, pudieran tener una secuencialidad que garantizaran no una presencia, digamos, agresiva de personal, sino que esta fuera secuencial, digamos, y controlada, ¿no? Entonces, lo que hemos establecido es que esta intervención sea de manera progresiva, primero la 2D, luego la 3D. ¿Qué cosa, podrías explicar un poquito más qué cosa es la 2D y qué cosa es la 3D? Digamos, en el proceso de exploración, las líneas sísmicas lo que buscan es recoger el nivel de información para poder saber dónde está el gas. Entonces, a partir, digamos, la 2D son como ecografías que se le hacen a la Tierra para poder identificar dónde están los bolsones de gas, ¿no? Entonces, la 2D con la 3D requieren, en la parte que más le preocupaba al viceministerio, es la presencia de personas, digamos, ¿no?, haciendo principalmente el desbroce. Claro. Se hablaba mucho de que una afectación era el tema de la dinamita que se hace, digamos, para hacer la 2D o la 3D, pero en realidad esto está muy controlado y la tecnología permite que en realidad no hay impacto en relación con lo que sí hay impacto es para el viceministerio, que es la parte que le preocupaba, era el tema de la presencia de gente, ¿no? Porque hay que desbrozar para hacer los puntos, digamos, ¿no?, y poner la dinamita. Y, digamos, lo que hemos garantizado ahí es que esta intervención y esta presencia de personal, de trabajadores, que además son trabajadores que vienen del Bajo Urubamba, ¿no?, me parece, primero que sea secuencial, que sea muy controlada, ¿no?, de manera muy progresiva, que vayan con vigías adelante, con personal médico, digamos, acompañando el tema y con la herramienta de los planes de contingencia antropológico, por ejemplo, que estuvieran todo el personal garantizado el tema del control de vacunas, ¿no?, que además nosotros con OEFA tendríamos que supervisar el cumplimiento de todo esto. Y además, entonces, lo que garantizamos es esta presencia, ¿no?, que no sea masiva, que sea controlada. Y lo segundo es que la parte 3D, que es otra forma de exploración sísmica, que es, digamos, que requiere mucho más personal de población. Hemos hecho un recorte de 8.500 hectáreas por el principio precautorio, o sea, es decir, la 3D que está proyectada en la zona norte del lote, se haga un corte de 8.500 hectáreas aproximadamente, donde la empresa no va a hacer 3D. ¿No es cierto? No va a ser 3D. O sea, han restringido bastante cómo es que va a ingresar la empresa en la zona, cómo van a ingresar sus trabajadores. Reglas, así de acuerdo, todo esto para proteger a los pueblos que se encuentran en estado de contacto inicial, ¿no? Digamos, nosotros hemos identificado, hay más o menos 18 familias ubicadas en contacto inicial dentro del lote, digamos, ¿no?, que están entre los ríos, los ríos Camisea y Cachiriari.
Digamos, entonces lo que hemos establecido es el principio de no contacto, hemos establecido todas las restricciones posibles para que no haya ninguna afectación, no se va a utilizar ríos ni ningún cauce de agua, solo los ingresos van a ser, no va a haber carreteras, no va a haber, digamos, lo único ingreso va a ser por helicópteros, que además tenemos la secuencialidad de los ingresos, está muy pauteado todo. Los campamentos, por ejemplo, son campamentos confinados y temporales. Es decir, los campamentos llegan, están confinados, hasta la basura se recoge, digamos, todos los residuos, las reglas del Banco Mundial, por ejemplo, en términos de utilización de residuos sólidos, todo se recoge, se han seguido las pautas y los protocolos, apenas, digamos, el campamento termina cada campamento está en una zona, el máximo tiempo es 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Entonces van, levantan y se van. Entonces, y nuevamente se reforesta, digamos, ¿no? Además, no se corta árboles, que es otra regla, digamos, ¿no? Solo se corta hierba y maleza. Entonces, no hay ningún árbol que se pueda tocar también para no afectar, digamos. ¿Y por qué hay tanta oposición todavía de varias ONGs, ¿no? Porque durante todo este proceso ha habido esta oposición permanente y que sigue hasta ahora. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué critican? Bueno, creemos que en realidad los principales temores tienen que ver con el tema de la afectación a la población en aislamiento dentro del lote, ¿no? Entonces, nosotros ahí, y creemos que hay un poco también de desinformación y de no revisión de los informes que hemos elaborado. Y también creo que hay un tema de desconfianza. Y ahí nosotros lo que tenemos que plantear es que el equipo, y el equipo no solamente es responsable de trabajar el informe, que se han sido aproximadamente 14 personas, entre gente especialista en estudios de impacto ambiental y antropólogos de campo, que han hecho trabajo de campo. El equipo del viceministerio está absolutamente comprometido con la protección de la población, de los pueblos indígenas y de esta población en especial. Y lo segundo es un tema de desinformación, como te decía al inicio, porque todas las referencias son información muy antigua y además que no es leída de manera completa, digamos, ¿no? Entonces a veces se lee, digamos, de un texto se cita, digamos, 2 líneas, pero no se cita el texto completo, entonces se lee de manera tergiversada. Ahora, ¿no? ¿y será un tema de desinformación o será más bien un tema ideológico? Porque uno se pone a ver muchas de las ONGs que se oponen contra esto, y la verdad son las mismas ONGs que se oponen en general a los proyectos mineros grandes. En fin, es como que son ONGs que se oponen por regla a los proyectos extractivos en general, más allá del nombre y el apellido que tengan. Sí. Bueno, nosotros ahí lo que tratamos de plantear, y es que además también es importante señalarlo, el propio relator, por ejemplo, James Anaya, señala que en realidad los pueblos indígenas no están en contra, digamos, de la inversión, el desarrollo ni las industrias extractivas, digamos. Lo que se busca, como estamos buscando como Estado, es que las reglas en las cuales se desarrolle las industrias extractivas, tanto minería, hidrocarburos o gas, se desarrollen bajo los mayores estándares y bajo, digamos, las reglas de la consulta a los pueblos indígenas, y los pueblos, además, cuando haya un nivel de afectación, puedan verse compensados y pueda resarcirse, digamos, cualquier tipo de afectación que se produzca. Entonces, yo creo que no hay una falsa dicotomía y se polariza, digamos, cuando en realidad los pueblos indígenas no están en contra, ¿no? Y lo han manifestado muchas veces, ¿no? Nosotros tenemos permanente diálogo con los pueblos y con las organizaciones regionales, nacionales, y no hay una posición contraria, sino más bien una exigencia de que lo que se haga en consulta con los pueblos indígenas y respetando los derechos de los mismos, lo cual, digamos, es en realidad la posición que todo ciudadano tendríamos, ¿no es cierto? De acuerdo. Hay, cambiando de tema, hay un tema sobre el cual te quería preguntar. En fin, ya las consultas, los procesos de consulta previa están empezando, y a mí me llamó la atención que tú, en una entrevista pasada, dijiste que para llevar a cabo los procesos de consulta previa es importante la titulación de los previos. Cuéntanos un poco qué tiene que ver una cosa con la otra. Sí, bueno, en realidad el tema es que las consultas en muchos casos son territoriales, digamos, ¿no? Y ahí hay que ver la identificación de los pueblos, digamos, y de las comunidades que perteneciendo a un pueblo están y van a ser consultadas, ¿no? Entonces ahí lo importante es que mucha de la información con la cual hacemos la identificación de pueblos tiene que ver con el catastro, digamos, con el tema de cuántas comunidades están reconocidas y tituladas, claro, ¿no? Y el problema es que cuando realmente tenemos mucha desinformación y está muy desactualizada en relación a este primer dato, ¿no? O sea, entonces el primer dato de cuántas comunidades reconocidas y tituladas existen es muy importante para el Estado, para que pueda identificar quiénes están allí, cuál es el tamaño de las hectáreas, si un proyecto, digamos, minero, hidrocarburos, etcétera, va a estar dentro de un lote, una concesión, cuántas comunidades son afectadas, cuáles están dentro del radio, y esa información la tenemos a partir, digamos, del reconocimiento
y de la titulación, pero también, digamos, por eso vamos a campo, y es muy importante eso. Nosotros no solamente miramos los documentos que están en los catastros oficiales, sino que hacemos un trabajo de campo junto con la entidad promotora que nos permita corroborar toda esa información y tener un plan de consulta lo más fidedigno posible. Ahora, el Ministerio de Agricultura está empezando un plan de titulación muy grande, muy importante, sí, pero a mí me llamó la atención que no está incluyendo la titulación dentro de las mismas comunidades, es decir, la titulación de la propiedad que se reparte informalmente en los comuneros, ¿no? Por lo que tú me cuentas, sería importante también incluir a estas personas, a estos ciudadanos en estos procesos de titulación, ¿cierto? Claro, o sea, ahí el tema es que, digamos, la titulación de una comunidad es un proceso colectivo también, ¿no? Ahí sabemos que el Ministerio de Agricultura ya tiene la rectoría y está empezando a regular un proceso que ha estado muy desordenado hace algunos años, ¿no? Porque fueron transferidas estas competencias a las direcciones agrarias de los gobiernos regionales sin recursos humanos y sin recursos económicos. Entonces ha habido muy poco avance. Sabemos que ahora se está también trabajando bajo un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el PTR3, que va a ayudar, digamos, a subsanar este problema. Y ahí el principal tema es que los criterios con los que ahora se está titulando ha sido un criterio agrícola. Okay. Es decir, que significa que, digamos, te doy hectáreas de acuerdo al número de hectáreas que tú requerirías para tener una chacra. Y eso en la zona amazónica no funciona, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? El criterio, porque la zona amazónica no es agrícola en principio. Digamos, viven básicamente de la caza, de la pesca. Claro. Entonces, el criterio de la delimitación para titular una comunidad no puede ser un criterio agrícola. ¿Y cómo delimitas entonces? ¿Cómo titulas? Digamos, lo que hay ahí es, digamos, un trabajo con la comunidad presenta una propuesta, digamos, ¿no? de cuál es su ámbito que abarca su comunidad, que el gobierno regional debería contrastar con, digamos, si hay otra comunidad, si hay otras concesiones. Es decir, cruzar esa información con otro tipo de fuentes. De acuerdo. ¿No? Pero lo que no ha habido, digamos, dado estos tipos de dificultades, falta de recursos técnicos, hacer un proceso de titulación cuesta aproximadamente 100.000 soles, ¿no? En promedio, si es que la comunidad está muy cerca o muy lejos. Y esos son recursos que los gobiernos regionales no han tenido y han impedido, digamos, adecuados procesos de titulación o, digamos, la falta de estos todavía, ¿no? Y eso es un problema porque si no, la comunidad no puede, por ejemplo, negociar su compensación, su servidumbre, digamos. No se le va a pasar cómo reclama que él es dueño de ese espacio si no tiene, ese reconocimiento. Perfecto, Patricia, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, fue Patricia Balbuena, viceministra de Interculturalidad. Vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.